Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Facultad de Derecho Tijuana, así como la California Western School of Law, a través del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia, les da la más cordial de las bienvenidas a este evento de inauguración llamado Programa de Internacionalización en Casa Collaborative Online International Learning COIL. En este día vamos a hablar de la serie internacional de webinars, Iura Comparari, problemáticas jurídicas binacionales entre México y Estados Unidos. Para dar inicio con este evento, me permito presentarles a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Saludamos con mucho cariño, mucho afecto a la doctora Karen Sigmund, directora asociada del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia del California Western School of Law. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. De igual manera, saludamos con el mismo afecto a la licenciada Araceli Sosa Salas, jefa del Departamento de Cooperación Académica, en representación del doctor David Guadalupe Toledo Sarracino, coordinador general de vinculación y cooperación académica de la Universidad Autónoma de Baja California. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes. Y desde luego saludamos la siempre muy grata presencia de la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes a todas, bienvenidos y bienvenidas. Escuchemos con atención en estos momentos el mensaje de la doctora Karen Sigmund, directora asociada del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia del California Western School of Law. Adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la oportunidad del uso de la palabra. Parece que fue ayer que estuvimos por aquí firmando un convenio y lo bueno es que igual como en ese día que dijimos vamos a ponernos a trabajar, ya hemos realizado varias actividades en conjunto, lo cual me da muchísimo gusto. El día de hoy tendremos la oportunidad de aprender de los profesores de ambas instituciones y fortalecer los lazos de amistad que iniciaron con ese convenio. Espero que este evento sea el primero de muchos webinars que tendremos entre ambas instituciones. A nombre de Justin Brooks, nuestro director, les doy las gracias y felicito de antemano a todos los participantes que seguramente compartirán su conocimiento y preocupación en temas que nos corresponden a todos los que vivimos en la frontera. Muchísimas gracias, éxito a todos y de nuevo es un gusto estar con ustedes. Agradecemos el mensaje de la doctora Karen Sigmund. A continuación, suplicamos de la misma forma a la licenciada Araceli Sosa Salas, sea tan gentil de hacer uso de la voz. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. En nombre del doctor David Guadalupe Toledo Sarracino, les damos la muy cordial bienvenida y les agradecemos la participación en este webinario. La educación a través de la virtualidad ha incrementado el uso de muchas plataformas y ha enriquecido asimismo los distintos tipos de metodología en la enseñanza, acercando así a los estudiantes y a los profesores de distintas instituciones donde la movilidad presencial no es factible por el momento debido a la pandemia y ha sido cancelado totalmente o temporalmente o a su vez ha sido restringida. Y una de las metodologías que se ha incrementado su uso es la metodología COIL. Así para la UABC ha sido de gran importancia implementar la metodología y preparar a sus profesores para la enseñanza a través de esta metodología y este webinario es un claro ejemplo de ello. Muchísimas gracias. Agradecemos infinitamente el mensaje de la licenciada Araceli Sosa Salas. De igual manera, con mucho respeto, le suplicamos a la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de la Facultad de Derecho Tijuana, sea tan gentil de hacer uso de la voz. Muchas gracias. De nueva cuenta, quiero saludar a todas las personas aquí presentes, en particular, por supuesto, a Karen Sigmund, a todo el equipo de California Western School of Law, a la licenciada Araceli Sosa en representación del doctor Toledo, y muy especialmente quiero hacer mención de los 3 profesores y profesora que participan a nombre de la Facultad de Derecho en esta importante serie internacional de webinars que es fruto de esta relación
binacional, internacional y del programa Internacionalización en Casa, particularmente el famoso COIL. Me da muchísimo gusto ser parte de este arranque de actividades. Como ya lo bien se mencionaba anteriormente, la virtualidad ha tenido algunos componentes positivos y uno de ellos es este. Quiero darles la formal bienvenida a California Western School of Law, a la Facultad de Derecho Tijuana. Sabemos que ya pronto se reanudará la apertura del cruce fronterizo y estoy segura que eventualmente, aunque mantengamos el lazo virtual, la presencialidad nos dará la oportunidad de conocernos personalmente. Para la Facultad de Derecho no hay otro momento más importante que este para hacer efectiva la vinculación y extensión universitaria, desde luego de la mano de nuestra querida universidad, y a que acompañamos además al rector a firmar ese convenio, como ya lo mencionaba la maestra Karen, y eso nos da mucho gusto que este sea uno de los resultados. Quiero felicitarles a todas, a todos, no solamente a los ponentes, a las y los organizadores, sino también me sorprende la cantidad de personas presentes en esta reunión, en este momento, por la importancia que tiene este tema, los problemas jurídicos binacionales entre México y Estados Unidos, y de nueva cuenta me congratulo que el profesorado de la facultad haya tomado tan en serio y con la relevancia que amerita este evento el resultado de este proceso y de esta colaboración e internacionalización en casa. Estamos muy complacidas de que estemos aquí reunidos. Yo solamente quiero desearles el mejor de los éxitos durante estas semanas, y si no tienen inconveniente, siendo las 15 horas con 8 minutos, daremos por inaugurado esta serie internacional de webinars llamado Jus Comparari, Problemas Jurídicos Binacionales entre México y Estados Unidos. Muchas felicidades a todas, a todos, mucho éxito. Agradecemos infinitamente el mensaje de la directora de la Facultad de Derecho Tijuana, doctora Laura Alicia Camarillo Gobea. Antes de iniciar con nuestro primer webinar, suplicamos a todos los presentes sean tan gentiles de activar sus cámaras, a efecto de realizar la toma de fotografía oficial de este evento. Si son tan amables, por favor. Listísimo. Agradecemos infinitamente a todos su amabilidad. Para continuar con este evento, quiero ceder el uso de la voz a la maestra Michelle Álvarez López, quien se encargará de aperturar este primer webinar. Adelante, maestra. Muchas gracias a todos y bueno, el día de hoy arrancamos con este primer tema que es los enfoques constitucionales e internacionales sobre el uso de la fuerza policial en México y Estados Unidos, el eslabón perdido. Y el día de hoy tenemos pues la participación del doctor José Luis Contreras Ramírez, quien es profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho Tijuana en la UABC, el doctor Isaac de Paz González, quien también es profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho Tijuana de la UABC, y el maestro Carlos Ariel Lim Acosta, también profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho Tijuana UABC, y tenemos el placer de tener con nosotros a la maestra Rachel Carey del California Western School of Law. Daremos inicio con nuestra invitada de honor. Adelante, maestra Rachel Carey. Hola, buenas tardes a todos. No sabía que yo iba a iniciar, pero un placer estar aquí con todos y todas. No sé, doctor José Luis Contreras, si tú querías ayudarme en iniciar el evento. ¿Qué tal, maestra Rachel Carey? Miren, si gustan, yo en colaboración con el doctor Isaac de Paz realizamos una investigación, modesta investigación sobre police brutality, un estudio comparado entre México y Estados Unidos.
yo contemplaba al menos la posibilidad de iniciar con un bosquejo histórico de lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, particularmente para tener una perspectiva, digamos, generalizada, un background, y poder de alguna forma aterrizar el status quo a la actualidad en cuanto a police brutality o brutalidad policíaca en Estados Unidos hacia minorías particularmente. Entonces, si gusta, maestra Rachel Carey, pudiese yo iniciar la charla. Perfecto, adelante. Muy bien, maestra Michelle Álvarez, entonces, si gustan, yo procedo. Muy buenas tardes a todos y todas. Me da muchísimo gusto estar y mucho orgullo, francamente, estar aquí ante todos ustedes. Yo soy también un egresado orgulloso de California Western School of Law durante los tiempos de la profesora Jackie Slotkin. Yo estudié mi Master of Laws in Comparative Law en algún momento. Creo que desgraciadamente el programa, por las cuestiones de la pandemia, ha sufrido un poquito, pero bueno, orgullosamente también representa California Western. El día de hoy yo preparé algo para ustedes, espero no aburrirlos. Tengo la costumbre de escribir lo que quiero mencionar porque es tanto lo que quiero decir que se me olvida. Tengo entendido que tengo un tiempo determinado para ello. Permítanme prepararme y pues doy inicio a lo que he preparado para ustedes. Bien, para comprender mejor el tema de la brutalidad policíaca relacionada con la raza en los Estados Unidos, es importante embarcar un análisis histórico de la aplicación, o más bien de la forma en que ha operado fuerzas policiales respecto del gobernado, ¿no? Respecto de su población. Vamos a remontarnos desde los mismos orígenes de la nación en el siglo, digamos, en los 1700, las épocas o los tiempos de las 13 colonias. Se suscita un hecho interesante, muy revelador, que de alguna forma diferencia lo que originó la policía norteamericana en Estados Unidos, ¿no? Respecto de las 13 colonias, las fuerzas policiales que empezaron a emerger entre 1700 y 1800, entre los 13, creo que calculé mal mi tiempo, lo lamento, entre estas 13 colonias, los estados del norte respecto a los estados del sur. Dicho de otra forma, el surgimiento mismo de las fuerzas policíacas se dio de forma distinta entre el norte y el sur, ¿no? Me refiero particularmente en los estados sureños, particularmente en Carolina en 1704 y por cierto quiero aprovechar para desde luego establecer que no soy un gran experto en historia estadounidense, pero me apasiona muchísimo y si cometo algún error, desde luego la profesora Karen Sigmund o la profesora aquí Rachel Carey me pueden ejecutar, ¿no? Bien, pero más o menos me remonto a estos tiempos de las Carolinas, 1704 aproximadamente, cuando surgen las patrullas de esclavos, ¿no? Demostrando así, nos dice David Harris, que la policía ha servido tradicionalmente a la voluntad de una mayoría blanca dominante, perdonen por estas interrupciones. Una mayoría blanca dominante, nos dice David Harris. Históricamente, los ataques raciales por parte de la policía no comenzaron a fines del siglo XX, como mucha gente pudiera pensar. Ha constituido, nos dice el profesor, una realidad para los afroamericanos desde que ha habido fuerzas policiales organizadas en los Estados Unidos. De hecho, incluso, nos dice él, antes con las patrullas de esclavos del suramericano antebellum. Antebellum se refiere el autor antes de la Guerra Civil estadounidense, ¿no? En 1865 aproximadamente. Bueno, antes, de hecho, la Guerra Civil estadounidense termina en 1865. Estas patrullas de esclavos tenían tres funciones particulares, ¿no? Perseguir, aprehender y devolver a sus dueños esclavos fugitivos, proporcionar una forma de terror organizado para disuadir las revueltas de esclavos y tercero, mantener una forma de disciplina. Perdonen que no sé qué me está ocurriendo aquí con esto. Y cancel. Y, perdón, tercera, mantener una forma de disciplina para los trabajadores esclavos que estaban sujetos a justicia sumaria fuera de la ley si violaban las reglas de sus plantaciones, ¿no?
Vamos a remontarnos un poquito ahora al final de la Guerra Civil, 1865. Empiezan a presentarse precisamente estas organizaciones de estilo justiciero, denominadas por los estadounidenses como vigilantes, y que evolucionaron hasta convertirse en departamentos de policía del sur modernos, ¿no? Especialmente dirigidos a esclavos liberados y haciendo cumplir leyes de segregación que comenzaron a surgir, las denominadas Jim Crow Laws, las leyes Jim Crow, diseñadas para negar a los esclavos liberados los mismos derechos y el acceso al sistema político que el resto de la población americana. Mientras tanto, en los estados del norte, les digo que se da esa curiosa evolución. Los estados del norte, por ejemplo, la ciudad de Boston fue la primera en 1838 en tener una fuerza policial propiamente. Luego vino, desde luego, la ciudad de Nueva York en 1845 y Chicago en 1851, grandes ciudades, no importantísimas, no solo a nivel nacional de Estados Unidos, sino internacional, por nombrar algunas. Ya en la década de 1880, todas las principales ciudades de Estados Unidos tenían sus propias agencias, ¿no? Sin embargo, se caracterizaban estas instituciones policíacas por, según Walker, aquí un autor que cito, un profesor también, nos dice que la brutalidad física era rutinaria e impune. Los tiroteos por parte de agentes de policía eran muy poco frecuentes porque en aquel entonces todavía no había muchas armas, ¿no? Fue hasta el siglo XX que se comenzó a manejar o el uso de las armas. Las agencias policíacas estaban dominadas por la política, por políticos locales, sin compromiso con el servicio público, demasiada corrupción, ¿no? Tampoco, desde luego, comprometidas con un Estado de Derecho. Esto imperaría por un tiempo, ¿no? Imperaría por algunos años, hasta que en 1931, mediante el informe de la Comisión Wickersham, Estados Unidos tuvo su primera investigación sistemática de tácticas policiales abusivas, también conocida como lawlessness in law enforcement. Mientras que en 1935, la discriminación en curso de las fuerzas policiales contra los afroamericanos se hizo más visible después de la publicación de la comisión del alcalde de La Guardia, alcalde neoyorquino, sobre disturbios en Harlem ocurridos en ese mismo año, en 1935. Durante los siguientes 20 años se realizaron muchos esfuerzos para profesionalizar a las fuerzas policiales en Estados Unidos. El movimiento, el intento traería profundas reformas dentro de esta misma policía o al menos los cuerpos policíacos del país. Algunos de los objetivos deseados serán pues eliminar la influencia política en la actividad policial, de alguna forma limpiar de la corrupción a estos aparatos policíacos y pues introducir también principios de gestión moderna en los departamentos de policía. Hubo un parteaguas importante en 1950, la publicación del libro de O.W. Wilson, titulado Police Administration, repito, en 1950, y que sirve como un punto de referencia para este movimiento. Sin embargo, a esta profesionalización le faltó atención a la conducta de los policías en las calles, como el uso de toda forma de fuerza, la realización de registros, incautaciones e interrogaciones, como se le denomina el search and seizure, si no me equivoco, ¿no? Racismo sistémico en todas las actividades policiales, desde luego, continuaba, ¿no? Esta tendencia se prolongó hacia la década de los 60, ¿no? La década de los 60 para Estados Unidos también fue particularmente importante. El movimiento fuerte por los derechos civiles, Martin Luther King, etcétera, ¿no? Los numerosos disturbios en Estados Unidos destacaron la frustración de los afroamericanos que han sufrido esta discriminación sistémica, así como un sueño difícil de alcanzar, materializado en una igualdad racial, ¿no? Como lo describió Walker, este movimiento histórico desafió estos aspectos de las acciones policiales, tiroteos fatales de ciudadanos, particularmente afroamericanos, el uso excesivo de la fuerza, prácticas de detención y arresto racialmente discriminatorias, estrategias y tácticas agresivas de lucha contra el crimen que alienaron a las comunidades afroamericanas. En última instancia, la represión policial del movimiento de los derechos civiles, a menudo por la fuerza bruta, causó un daño irreparable a la policía estadounidense.
Como respuesta a los continuos disturbios civiles y la violencia que estaba experimentando Estados Unidos en 1967, el presidente Lyndon Johnson anunció la creación de la Comisión Nacional Asesora sobre Desórdenes Civiles. Obviamente el presidente Johnson no la denominó así, ¿verdad? Se denomina la National Advisory Commission on Civil Disorders, también conocida como Kerner Commission. Aunque el informe de la comisión hizo hincapié en los problemas graves de las comunidades negras, como la educación segregada, la pobreza extrema y el racismo estructural de la sociedad blanca, así como las formas de resolver potencialmente estos problemas. Desgraciadamente, el informe del presidente Lyndon Johnson fue rechazado de la agencia política debido a, entre otros problemas, desde luego, la costosa guerra de Vietnam. Bien, aunque quiero hacer un breve espacio, no sé si tengo todavía tiempo suficiente, maestra Michelle, para apresurar un poquito. Un par de minutos. Bien, bueno, es mucha la información, pero entonces voy a hacer un gran salto histórico. Digamos que durante las siguientes décadas se realizaron grandes esfuerzos para mejorar la imagen policial en la sociedad estadounidense. A principios de los 80 surgieron los conceptos de vigilancia comunitaria, vigilancia policial orientada a problemas. La intención de estos enfoques era, pues, tratar de acercar a la policía a las comunidades severamente segregadas. A lo largo de los años, ya voy a tratar de hacer un gap histórico, por desgracia, nos hemos percatado que han surgido casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Por ejemplo, en 1991 tuvimos el caso de Rodney King, que se suscitaron a la postre movimientos sangrientos, disturbios en las calles. Tenemos otro asunto también en Ferguson, Missouri, con Michael Brown durante la administración Obama. Obama intentó, en virtud de un Final Report of the President's Task Force on the 21st Century Policing, intentó el presidente Obama, en virtud de un grupo de expertos, tratar de identificar las mejores prácticas y ofrecer recomendaciones sobre cómo la policía puede promover reducción efectiva de la delincuencia al tiempo que se genera la confianza del público, ¿no? Hubo un implementation guide para que se pueda llevar a cabo entre los más de 18,000 departamentos policiales de todo Estados Unidos, una labor titánica, ¿no? Desafortunadamente vino la administración Trump y este movimiento ya no tuvo el mismo interés, vaya, no se avanzó como se hubiese deseado. En nuestros tiempos, ya voy cerrando un poco, tenemos el incidente de George Floyd, ¿no? Que provocó muchísima condena, rechazo, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, por el solo hecho de que frente a todos nosotros veíamos cómo desgraciadamente una persona dejaba de respirar y fallecía a manos de agentes policíacos, ¿no? Ese lema, ese eslogan de no puedo respirar, fue acuñado por el movimiento Black Lives Matter y resuena en diversos rincones del mundo. Si bien creo que ya para concluir un poquito, hay mucho por hacer, hay mucho trabajo por hacer. Considero desde luego que los problemas de brutalidad policíaca en México vis-a-vis Estados Unidos, porque ocurre la brutalidad policíaca en nuestro país, pero es por distintas razones, por distintos motivos que lo que puede ocurrir en Estados Unidos, ¿no? En virtud del detalle del racismo. En México tenemos graves problemas de delincuencia, del crimen organizado, y que por esa razón incluso nuestro país se ve hasta militarizado en cuanto a sus fuerzas policiales se refiere. En definitiva, creo que hay mucho que hacer, muchísimo trabajo, y este tipo de eventos que por lo menos informan al público humildemente, bueno, se aporta pues un grano de arena a la problemática. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, continuaremos con el doctor Isaac de Paz González. Adelante, doctor. Ok, muchas gracias. Aunque bueno, yo la parte que me corresponde es más sobre México. No sé si sería conveniente que se continuara con el interesante
enfoque desde los Estados Unidos, porque si no se va a cortar un poco la narrativa, pero si quieren yo puedo... Como, como gusta, doctor. No sé si la maestra Rachel Carey gusta continuar. Sí, Michelle, sí, podría compartir pantalla. Tengo un power sobre el caso de George Floyd, que creo que Por sería supuesto. interesante. Adelante. Muchas gracias. Ok, creo que la mayoría de ustedes ya conocen el caso de George Floyd, pero creo que también vale la pena repasar un poco. George Floyd tenía 46 años y fue arrestado por el crimen de pagar por cigarrillos con un billete de $20 que el empleado en la tienda pensaba que era falsa. Y Floyd murió después de que un oficial de policía, la policía blanco y Floyd es negro, se arrodillara sobre su cuello durante casi 9 minutos. Y en este caso, la cosa más importante es que por primera vez un oficial tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones, ¿no? Porque normalmente he leído como 97% de los casos de brutalidad policial no lleva ninguna consecuencia para los policías, ¿no? Entonces, el oficial Derek Chauvin fue acusado de homicidio en 2º grado, asesinato en 3er grado y homicidio involuntario. Y aquí tenemos una foto, el hombre negro es el George Floyd, el hombre blanco es el oficial. Y aquí hay una foto del oficial que tiene su rodilla en el cuello de George Floyd. Y tenemos que pensar que eso fue por 9 minutos y él estaba suplicando y diciendo que no podía respirar. La defensa del policía argumentó que la enfermedad cardíaca del señor Floyd, y el uso de drogas contribuyeron a su muerte. Pero en el centro de todo había un video. Y es otra cosa que para mí es tan interesante, porque eso si hubiera pasado 15 años atrás, quizás 20, ¿no? Antes de los celulares, hubiera sido otra historia, ¿no? Pero hoy, con todo el mundo grabando con los celulares, todo el mundo podría observar lo que en realidad pasó a George Floyd. Y el video provocó mucha emoción, provocó protestas internacionales, provocó cambios en las políticas y había una cantidad de imágenes de video del asesinato que no tenía precedentes. Y el abuso por la justicia era innegable. Pero la historia no apuntaba necesariamente a una condena fácil. El fiscal, que se llama Jerry Blackwell, él inició su alegato de apertura con 9 minutos y 29 segundos. Él dijo 929, son los 3 números más importantes en el caso. 4 minutos y 45 segundos mientras Floyd gritó por ayuda. 53 segundos mientras se agitaba debido a convulsiones y 3 minutos y 51 segundos mientras Floyd no respondió. Y todo el tiempo la rodilla de la gente sobre el cuello de George Floyd. La otra cosa que fue interesante en este caso es que habían varios personajes o personas que juntaron para testificar en este caso. Una persona es un hombre de 33 años, Donald Williams, que es una guardia de seguridad y también es un luchador de artes marciales. Y él es quien llamó a 911 en contra de la policía, porque él vio que la persona en el suelo necesitaba ayuda. Y él dice, llamé a la policía sobre la policía. Creo que fui testigo de un asesinato.
sentí la necesidad de llamar a la policía sobre la policía. Es otra imagen de lo que estaba pasando. Y las imágenes más famosas son de Darnella Frazier, la señorita aquí al lado, que ella solo tenía 17 años cuando ella filmó el video del arresto. Y un punto interesante es que en el contrainterrogatorio de ella, la defensa estaba tratando en el contra de mostrar de que ella tiene un interés en el caso porque ahora es un poco, tiene un poco de celebridad, ¿no? Es un poco más famosa por lo que está pasando, toda la atención en el video que ella grabó. Entonces, el abogado defensor preguntó, ¿este video ha cambiado su vida? Y ella dijo que sí. Y con no tomar una clase con nosotros en Cal Western sobre cómo hacer un contraexamen, hizo una pregunta abierta, ¿cómo cambió su vida? Y ella empezó a llorar. Dice que han pasado noches en las que me quedo despierta disculpándome y disculpándome con George Floyd por no hacer más y no interactuar físicamente y no salvarle la vida. También otro testigo es una mujer que se llama Genevieve Hansen. Ella tiene 27 años y es blanca. Ella es miembro de del Departamento de Bomberos. La señora Hansen describió que ella suplicó a los oficiales que revisaran el pulso, porque ella también pensaba que eso no, que algo estaba mal. Luego estaba Charles McMillan, que es un hombre un poco mayor, un hombre negro. Y él también empezó a llorar mientras estaba ahí en la sala como testigo. Y él dijo, no puedo, me siento impotente, yo tampoco tengo madre, lo entiendo. Porque en algún momento George Floyd pidió para su madre. Y el hermano de George Floyd dice, si podemos hacer justicia esta vez, podemos empezar a cambiar las cosas para la próxima. Y en este caso salió que sí, salió culpable. Culpable de los 3 cargos, homicidio involuntario, asesinato en 3er grado, homicidio en 2º grado. Pero, ¿y por qué es importante? Porque es raro en un sistema en el que es poco común enjuiciar a la policía por matar a alguien y mucho menos condenarlo. La ley favorece a la policía, dándoles libertad para usar la fuerza. Además, los de los Estados Unidos, incluidos los miembros del jurado, tienden a confiar en los oficiales de la policía. El video viral del asesinato de Floyd ha alterado fundamentalmente la forma en que nosotros aquí en los Estados Unidos piensan sobre la policía. También parece haber pesado mucho en la mente de los miembros del jurado. Por esta razón, la condena de Chauvin es significativa. La decisión del jurado demuestra que creían que Chauvin actuó muy fuera de sus deberes como oficial y el juró de sus deberes, perdón, de proteger y servir a la comunidad. Pero eso es solo un caso y el futuro necesita reforma. Y una cosa que, a ver, eso es el fin del show, esto. Y un problema que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos es que la cultura en los departamentos de policía es una cultura de nosotros, policías, en contra de ellos. Entonces, es una manera de no sentir compasión para la comunidad, ¿no? Y de sentir, también dicen que somos en una guerra. Entonces, si ellos piensan así, casi todos las personas con quien tienen contacto va a ser algo feo. Pero salió este fin de semana un relato en el periódico que
que me hace un poco de esperanza. Y dice que ahora en la ciudad de Filadelfia no van a detener a gente por lo que van a llamar paradas secundarias o que son infracciones de tránsito, por ejemplo, de tener el registro en la placa puesto mal, de tener una luz rota, etc. En este ejemplo, ahora a Filadelfia van a mandar un correo al dueño registrado al carro en vez de parar o detener al chofer del carro. Eso dicen que 97% de los contactos policiales vienen de esos tipos de paradas secundarias y que esas paradas secundarias afectan más de 75% de las personas negras. Entonces, eso va a ser un cambio bien fuerte y a ver qué pasa. Entonces, con esto, creo que, doctor Isaac de Paz, podemos mover desde los Estados Unidos a México. Gracias. Muchas gracias, Rachel. Muchas gracias a Michelle, a Carlos, a José Luis en este proyecto importantísimo de colaboración, como ya lo decía la directora de la Facultad de Derecho. Y también, pues, muchas gracias a la Cal Western por la apertura. Y precisamente, a mí me parecía oportuno concluir, aunque es muy, muy interesante lo que sucede en este momento en Estados Unidos y lo que ha sucedido también con estas distintas caras del poliedro que significa el uso de la fuerza. Así que, bueno, más adelantito seguro les preguntaré a ambos, a José Luis y Rachel, sobre la inmunidad calificada de la doctrina de la Corte. Pero bueno, me voy a centrar en México y en un muy breve antecedente sobre el por qué, desde mi óptica y desde algunos estudios también, existe tanto caos en las policías mexicanas. Es un comentario de dos vías, un comentario que tiene su origen en las reformas legales a la organización misma de la policía y de las policías en México, y a la falta también de un enfoque profesional y de derechos laborales de los policías, como en primer lugar. Es decir, desde el año 2006 al 2013, más o menos, ha habido distintas reformas legales y constitucionales que han, digamos, han visto a la policía únicamente como un cuerpo de seguridad y no como una organización integrada por personas que requieren una seguridad laboral, obviamente con sueldos bien pagados, con sistemas de seguridad social permanente y con profesionalización, lo que todo eso implica, o sea, cursos, actualización, en todos los aspectos, tanto físico como intelectual, como psicológico. Esos dos comentarios quizás explican la falta de capacitación a la policía en general, la municipal, la estatal y la policía nacional, que ahora recientemente pues ha sido sustituida por un cuerpo que se llama la Guardia Nacional, que eso ha sucedido a partir de 2019 con mayor intensidad. Entonces, venimos de un periodo crítico de 12 años de caos policial, caos en los departamentos de policías. Bajo ese sustento se pueden explicar los dos tipos de intervenciones que aquí en la investigación que hace rato mencionaba José Luis, hemos trazado. La policía mexicana, sobre todo, interviene en dos tipos de manera crítica, o sea, de manera muy aguda en violaciones de derechos, en dos tipos de eventos. En ejecuciones extrajudiciales, a raíz de enfrentamientos en esta narrativa
de la guerra contra el narco y en represión en contextos de protesta social. Esos son los dos patrones dominantes de la intervención brutal de la policía en México. Son gravísimos, desde luego, porque ambos nos llevan o que causan por lo menos lesiones, privación de la vida o desaparición forzada o otras atrocidades, ¿no? En eso se puede, pues, clasificar lo que ha pasado con, por ejemplo, el caso más notorio de los últimos años, que es Ayotzinapa en el 2014, pero también hay una masacre muy famosa en Tanguato, también hay uso de la fuerza en contra de una sección de unos profesores en Oaxaca, en Nochistlán. También tenemos más atrás, si nos vamos al 2005, al 2006, la violencia, la tortura sexual en contra de mujeres, sobre todo en una protesta social en una zona semiurbana cerca de la Ciudad de México, el famoso caso Atenco, formalmente ya conocido y juzgado en la Corte Interamericana como el caso de las mujeres víctimas de violencia sexual, que fueron aproximadamente mujeres víctimas unas 111, pero en realidad a la Comisión Interamericana y luego a la Corte solo acuden 11. Entonces, esos dos patrones son los que más se identifican. Y bueno, tenemos el problema de, al ser violaciones graves, multisectoriales, es decir, que se dan en una afectación tanto a los derechos de las personas como una afectación institucional. La solución o los intentos de solución que se han visualizado son de dos tipos. A través de quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a través de la investigación ya formalmente judicializada en distintos casos. ¿Cuál ha sido el resultado de estos dos caminos, digamos, para intentar solucionar o más bien aminorar esas consecuencias de las violaciones graves? Han sido distintas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de algunas comisiones estatales que han tenido efectos, digamos, de menor a mayor fuerza. Es decir, en este mismo periodo que podemos identificar, 2006, 2020 incluso, las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos han ganado visibilidad, legitimidad y fuerza vinculante. Esas tres. Pero ha sido muy gradual, el crecimiento ha sido muy gradual y muy discreto además, con un efecto pues poco notorio. Y las consecuencias judiciales, es decir, las investigaciones que se han llevado a través de los tribunales, también han tenido un efecto un poco más visible, más fuerte, sí se han judicializado bastantes asuntos, pero todavía no hay un caso emblemático, digamos, como el tipo del caso de George Floyd, en el que ya tengamos una condena firme en contra de un grupo de la policía o de policías que hayan causado desaparición forzada o privación ilegal de la libertad o tortura. De hecho, por ejemplo, el caso del cumplimiento a la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana en contra de México por el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual está empantanado porque la autoridad local, la policía del Estado de México y sus agencias de investigación, pues no quieren resolver el caso. Entonces se ha intentado federalizar el caso, es decir, que la traiga la autoridad nacional, la Fiscalía General, y ha habido una batalla ahí judicial incluso para que ahora la FGR atraiga el caso y lleve a cabo la investigación. Eso es lo último que se supo. Está por iniciar la FGR, es por retomar la investigación. Entonces es muy difícil. No tenemos un caso emblemático de solución. Y
Pero ahí quiero hacer un comentario entre paréntesis sobre el enfoque judicial. Han sido los tribunales federales, los tribunales de amparo particularmente, quienes han impulsado, digamos, sendas líneas de, digamos, a favor de los sobrevivientes y de las víctimas para que se investigue de manera efectiva y se haga valer un derecho que existe en el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la verdad. Y se ha creado por primera vez a raíz de una resolución judicial una comisión especial para investigar lo que sucedió, por ejemplo, en el caso Iguala, en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. A grosso modo, y ya para concluir mi intervención, México, si bien es cierto, tanto sus tribunales como las instituciones que están en el frente de batalla con estos problemas, han asumido en general, por lo menos las nacionales, los principios de legalidad, de proporcionalidad, de racionalidad en el uso de la fuerza. Tenemos incluso una ley nacional, existe jurisprudencia muy sólida, es decir, interpretación a través de sentencias sobre el uso de la fuerza, pero en la práctica, volviendo al comentario inicial, con eso cierro, no se ha podido implementar porque pues no tenemos tantos cuerpos policiales como tienen Estados Unidos, pero sí tenemos unos, que serán unos 1,500, porque cada municipio tiene su propia policía, cada estado tiene su propia policía, luego están las policías de investigación también de cada estado, luego está la Guardia Nacional, luego está el Ejército también en funciones a veces de policía, y existe un caos que no facilita un modelo uniforme de solución a estos problemas. Tampoco hay mucha investigación al respecto, no hay mucha coordinación, todo se quiere federalizar o todo se le quiere cargar al gobierno de la República y eso debilita el enfoque que a veces se puede tener en un modelo de policía más eficiente, más comunitario. Así que aquí concluyo y bueno, estoy abierto a preguntas, comentarios y también quiero preguntarles como les dije a José Luis más adelantito. Pues muchas gracias, maestra Michelle, le devuelvo el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Isaac. Y continuaremos con, ya cerrando esta parte de México, con el maestro Carlos Ariel Lima Costa. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy a todos y todas ustedes. Me parece que este evento, esta serie internacional de webinars es más que interesante. Agradezco a mis compañeros Michelle, José Luis, Isaac, con quienes unimos ideas, esfuerzos y obviamente a la venia de las instituciones, California Western School of Law, que nos han tratado de maravilla. Sabemos que son muchos años de conocernos y más que nunca estamos haciendo bastante equipo, ¿no? Asimismo, pues a la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, que nos ha dado todas las facilidades y hoy por hoy tenemos este evento. También pues muy contento porque tenemos un público muy diverso, personas de todo el país, en el registro de asistencia pues de múltiples estados de la República, de otros países como Paraguay, Ecuador, etcétera, y sin duda muchas personas que son estudiantes en Estados Unidos, en California Western. Entonces es un público muy diverso y un tema muy interesante. ¿Qué tengo que compartirles el día de hoy? Bueno, varias cosas. Sin duda alguna el tema enfoques constitucionales e internacionales sobre el uso de la fuerza policial en México y Estados Unidos es de mucha relevancia académica y científica, como decía el doctor de Paz. Quizás nos ha hecho falta impulsar más estas líneas de investigación. Es un tema muy cotidiano, muy habitual. No sé, en el trayecto casa, oficina, casa, ¿cuántos de nosotros nos vemos
ya sea miembros de corporaciones policiales patrullando o tecnologías de inteligencia policial, cámaras, botones de denuncia. Es decir, lo que es ciudad está muy relacionado con ese tema y quizá, pues, ¿dónde están esas reflexiones intelectuales sobre ese quehacer? Bueno, en este contexto hay varias premisas que quiero agotar. Me parece que el uso de la fuerza, al hablar de policías, de seguridad pública, de personas que se dedican a la protección ciudadana o inclusive protección, en algunos casos hasta de intereses del Estado, es algo natural, ¿sí? Para poder ejecutar ese tipo de tareas de protección, de seguridad, el uso de la fuerza necesita estar presente. Lo que quizá hemos fallado en el uso de la fuerza es construir una proporcionalidad o construir parámetros que nos permitan entender cuándo se puede usar y cuándo no se puede usar esa fuerza. Y ahorita voy a aterrizar esa idea. Siguiendo la línea de que la fuerza es necesaria, no es que me encante la idea, pero la naturaleza de las actividades lo amerita, ¿sí? Pues desde el punto de vista constitucional, me parece que es una violencia de Estado autorizada. Es decir, el Estado tiene asimismo la concesión, la titularidad, la permisión de poder ejercer violencia. Una violencia legitimada porque está respaldada a nivel constitucional. Lo que entiendo que no está respaldado a nivel constitucional son aquellas prácticas que, como decía el doctor José Luis, hemos históricamente identificado que nos dañan muchísimo, que nos remueven la dignidad, que nos niegan nuestros derechos, que nos dejan desprotegidos. Bueno, esa parte de exceso, donde la balanza se nos cae hasta el piso, pues no, constitucionalmente no habría de ser soportada. Pero finalmente es legítima, ¿sí? Entonces, en ese escenario viene un contrapeso en los últimos años muy importante, que es el discurso o la lucha por los derechos humanos, ¿sí? Hemos tenido, me atrevería a decir, desde 1948 con Naciones Unidas, una época muy internacional de empujar los derechos humanos, el respeto de la dignidad, las libertades, el desarrollo a tener una vida digna, etc. Ha habido mucho impulso y casualmente ese impulso por los derechos, esa institucionalización de los derechos humanos, se da en un contexto postguerra, ¿no? Cuando ya vivimos y experimentamos la violencia en su máxima expresión, que es destruir al prójimo, ideológicamente, culturalmente, racialmente. O sea, Segunda Guerra Mundial es algo muy duro, ¿no? Para la humanidad. Y bueno, entonces veo que a nivel Estado, a nivel constitucional, hay dos factores que no se pueden mezclar como si fuera agua y aceite: la violencia legitimada y los derechos de las personas. Lo percibo en algunos contextos como si estuviéramos hablando de fusionar o unir agua con aceite, ¿no? Finalmente, ambos factores no podemos prescindir de ninguno de ellos, ¿sí? Podemos encontrar las razones y la justificación de por qué se usa la fuerza. Me parece que están dadas esas razones. Hablar de los fundamentos de los derechos humanos, por qué están justificados, por qué creemos en ellos, por qué es algo que impulsamos y buscamos garantizar, me parece que también. Entonces, ¿cuál sería el punto medio? ¿Podremos o no podremos construir un justo equilibrio? Porque me parece que la investigación que hace el doctor José Luis y avanza el doctor de Paz también,
o empieza con este debate de los principios de necesidad y proporcionalidad. Y yo coincido, el Estado mexicano ha hecho un esfuerzo por regular a nivel constitucional, a nivel legal, muchas prácticas del uso de la fuerza, incluso a nivel administrativo, creando manuales, protocolos y otro tipo de instrumentos. Y la Suprema Corte Mexicana ha hecho un trabajo jurisprudencial interesante, decidiendo jurisprudencia, decidiendo casos difíciles sobre detención policial, investigación criminal, técnicas de investigación que aplica a las fiscalías para obtención de datos, de información, extracción de ADN, etcétera. O sea, creo yo que se ha hecho el trabajo hasta cierto grado, y también creo que nos ha hecho falta hacer una investigación en torno a si ese status quo jurídico nos permite construir un balance, ¿sí? Nos permite poner o privilegiar los derechos de las personas sobre la necesidad del uso de la fuerza, ¿no? Y realmente encaminarla a una racionalidad y a una proporcionalidad sincera. Pongo un ejemplo. Hace mucho tiempo, bueno, trabajé 4 años en materia penal en la Corte Federal Mexicana. Ahí me sorprendía los niveles de uso de fuerza que tenían que agotar los policías. Eran creo que como 7, 8, ¿no? Obviamente en el último nivel ya te decía, bueno, está el grado de amenaza del agresor que, bueno, ya tienes autorizado usar arma de fuego y otro tipo de instrumentos, ¿no? Y la pregunta que me hacía una vez un policía, me decía, es que yo tengo un problema con este ordenamiento. De aquí a que me espere como policía a que ese manual me dé el permiso para desenfundar un arma, mi agresor ya me privó de la vida y ya no cumplí mi función constitucional. Entonces ahí es donde dices, oye, pues está el manual, está decidido, se han dado razones, pero quizá la parte de operatividad, echar a andar, aplicación, el campo fáctico, estamos ahí quizá todavía, como dice esta frase, un poco atrás bambalinas, ¿no? No termina de aterrizar, y creo yo que ese sería el punto para concentrar nuestros esfuerzos de cara hacia enfrente, ¿no? ¿Sí? Poder aterrizar esto. O sea, en conclusión, yo diría, todo ese tema ha sido pensado, se han dejado criterios, posicionamientos, lineamientos que contribuyen a dejar en cada lugar uso de violencia, derechos humanos, pero falta hacer esa revisión o esa evaluación de cómo está funcionando, dónde están los errores y cómo corregimos el mal camino que pudimos o no pudimos haber tomado. En fin, ese sería el cuestionamiento inicial. Me reservo unas cosas para ahorita que abramos discusión, y aparte estoy viendo muchas preguntas en el chat, entonces creo que estaría muy interesante una segunda fase más de diálogo con ustedes. Muchas gracias, maestro. Y justo yo también tenía ahí unos comentarios derivados de sus conversaciones. Los resumiré mucho sobre el significado del uniforme, ¿no? Y el sentido del uniforme en ambos lados de la frontera, ¿no? Y cómo ambos portan una perspectiva social bien distinta, pero al mismo tiempo tienen estos efectos y cumplen esta función administrativa que al final en algún momento de mi carrera me tocó dar algunos cursos en el ICAP, aquí en el estado de Baja California, con los policías, y bueno, su perspectiva es muy particular. Sienten algunos de ellos como este sentido de justicia que ellos
si no aplican esta fuerza, entonces esta persona que es culpable se va a salir con la suya, ¿no? Y es un poco esta lucha de cómo si yo tengo en la punta de mis manos la justicia, no la puedo aplicar, ¿no? Sacarlos de ese contexto psicológico que les da el poder del uniforme, pues es muy difícil. Es muy difícil después de que durante generaciones les han dicho que en sus manos y en su institución recae que el sistema judicial tenga de un inicio, ¿no? Detener a alguien, impedir que suceda algo. Entonces, creo que en ambos partes tanto en Estados Unidos como en México, el sentido de unidad de la fuerza policial y cómo existen estos sistemas como de encubrimiento, como de que ustedes no saben lo que nosotros tenemos que pasar afuera, enfrentarnos a personas muy peligrosas. Eso es muy poderoso. Y también hace poco hubo un caso en Veracruz sobre una persona que detuvieron y que fue un caso que quisieron elevar tipo George Floyd en México, pero que no tuvo tanto como exposición, pero era una persona que aparentaba, o creo que sí formaba parte de la comunidad LGBTQ, y que lo detuvieron y que pues falleció en mano de la policía local. Sí hubo un procedimiento contra estos policías, pero como en México pues también sufrimos de esto. Sí, Yucatán, perdón, Adrián, muchas gracias. Pero fue en un caso en el sur, ¿no? Y yo lo recojo como pues son dos síntomas de problemáticas que son similares, que a lo mejor la raíz es distinta, pero en efectos son similares. Entonces voy con las preguntas porque tenemos muchos comentarios, preguntas. Por acá la primera de Jaciel pregunta que si considerarían que se debe tener un perfil estrictamente revisado y calificado por el gobierno para ser un oficial de policía. Entonces, ¿les parece si vemos ambas perspectivas, México y Estados Unidos? Iniciamos con la maestra Rachel Carey. Gracias, Michelle. Hola, Yacil, ¿cómo estás? Bueno, creo que sí, pero el problema aquí en los Estados Unidos es que dicen que es muy difícil tener gente que quieren ser agentes de la policía, ¿no? Y aquí solo tienen que hay que graduarse de high school para nosotros a las 18 y la academia de la policía solo dura como 6 meses. Entonces quiere decir que una persona puede ser policía, claro, nuevo, al tener 18 años. Entonces, con no tener nada de experiencia en la vida, ¿no? No sabe cómo negociar su propia vida, al menos de la vida de otra persona. Entonces, creo que sí, pero si vamos a hacer algo así, como dices tú, el perfil, también tenemos que pagar más y capacitar más y tener una conversación mucho más grande sobre todo lo que está pasando. Bueno, muchas gracias. Maestro Carlos Ariel. Sí, justamente esto del perfil de ingreso fue algo que apunté ahorita antes de terminar, que era algo que quería comentar. En México pasa una situación similar de que para que tú ingreses a una corporación policial te piden el equivalente a high school, que sería con nosotros la escuela preparatoria. Y eso pues también complica algunas cosas, ¿no? Porque también uno
pensando en qué requerimientos ocupas para ser un policía, bueno, pues tendría que haber evidencias de una formación valoral, ética, un sentido de responsabilidad social, ¿sí? Y también necesitas tener aprendizajes en diversas áreas. O sea, indudablemente un agente de policía requiere tener buenas nociones del derecho, nociones sobre el Estado, la función policial, toda la parte de la estructura estatal, política criminal, o sea, son muchas cosas. Y también percibo que el tiempo de formación mexicano no es muy largo, me parece que es como un año más o menos, la Academia de Policía en México. Y también otro detalle que es que aquí tenemos 3 tipos de policía y cada una hace un programa de formación diferente. Quizá destacando que la policía a la que más le invierten en su formación por cuestiones presupuestales puede ser actualmente la llamada Guardia Nacional. En el lugar donde yo trabajaba, pues había varios policías que estaban adscritos al juzgado y pues te hablaban de que había programas de capacitación en todos los temas, ¿no? Adiestramiento, uso de armas, conferencias, cursos de diferentes cosas, mientras que me ha tocado conocer oficiales de otros niveles y te dicen, bueno, es que a mí no me ofrecen eso, ¿sí? Y ahí también es un tema, ¿no? Que no está homologado el perfil y que también quizás es escasa los requerimientos para ingresar. Lo dejaré así para continuar la discusión. Bueno, gracias. Y bueno, voy a condensar aquí unas preguntas que van en el mismo sentido, siento yo. Preguntan cuáles podrían ser los requisitos para que un policía tenga buen desempeño en sus labores, sin hacer uso de la fuerza, cuál sería una estrategia para que no tengan uso policial, o sea, para que no existiera estas situaciones. Si hay algo que pudieran hacer diferente las... Doctor Contreras, adelante. Gracias, maestra Michelle. Quisiera yo comentar, por ejemplo, que sí es importante la educación, ¿no? La educación a las fuerzas policiales. Obviamente yo les puedo compartir aquí en el chat 2 instrumentos, Soft Law, que pues tanto el profe Isaac de Paz como su servidor, pues tuvimos la oportunidad de analizar y que nos percatamos de que tanto uno de los aspectos que curiosamente ambos países comparten, ¿no? Una poca atención respecto de estos instrumentos. Sí que es verdad que soft law no son vinculantes, pero para empezar tenemos el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o Code of Conduct for Law Enforcement Officials de 1979, que es un instrumento todavía un tanto pues viejito, ¿no? Casi de mi edad ya. Bien, y el Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, un poco más reciente en el tiempo de 1990. Ojo, creo que hace falta un tercer instrumento, ojalá que fuese vinculante, pero que de verdad agregara contundentemente el factor derechos humanos en sí mismo, ¿no? Probablemente sí, desde luego que se establecen en estos instrumentos cuando uno los analiza, pero probablemente lo que sí pudiera ayudar o contribuir en que cambiara el statu quo sería quizás un instrumento vinculante, ¿no? Sobre el uso de la fuerza en las fuerzas policíacas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, tenemos una pregunta que es directa para Rachel Terry. Dice, usted comentó que durante el contrainterrogatorio le hicieron una pregunta a Darnella, una pregunta abierta en vez de hacerle una pregunta cerrada. ¿Podría explicarnos su puntualización? Y la última pregunta, la respuesta de Darnella fue contundente para declarar culpable a Chauvin. Gracias. Esto lo pregunta Margarita Nava. Ok, Margarita, el parte 1. Y quiero decir también que la mayoría de mi carrera he sido defensora pública. Entonces, en los juicios, lo que hacemos en el examen directo
es que nosotros tenemos a nuestros testigos contar el relato, ¿no? El relato que nosotros queremos o el relato que corresponde a ellos. Y la manera de tener a un testigo relatar, no tanto narrar, pero relatar, es de hacer preguntas abiertas. ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿En qué lugar? ¿De qué color? Decimos preguntas abiertas porque permiten al testigo contestar. Es al revés en el contra. En el contra, todo el propósito del contra es que nosotros, si yo soy defensora pública, estoy contraexaminando al testigo del fiscal. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer? Voy a hacer por dos motivos. Uno es que este testigo tiene información que apoya a mi teoría del caso. Segundo, yo puedo desacreditar a lo que el testigo relató. Entonces, voy a intentar sacar hechos positivos o sacar los hechos para desacreditar al testigo. Pero el mecanismo de hacerlo es de hacer preguntas sugestivas. Preguntas sugestivas son preguntas más que cerradas, que son preguntas que ya tienen la respuesta en la pregunta. Y la verdad es que no son preguntas, son declaraciones. Entonces, la pregunta por ejemplo, este video cambió su vida. Eso es un ejemplo de una pregunta sugestiva, porque la respuesta es sí, cambió su vida, ¿no? Pero después de esto siguió con una pregunta abierta. ¿Cómo cambió su vida? En este ejemplo, ¿cómo cambió? Pregunta abierta, permite al testigo hacer su propio relato. Y en hacer ese relato, damos el control al testigo. Y en el contra, todo el propósito es nosotros como abogados vamos a mantener el control. Y ella contestó cosas afuera de lo que pensaba, yo pienso, el abogado, ¿no? Todo el motivo por hacerlo del abogado fue de decir que ella tenía un interés porque ahora es una persona famosa por el internet, porque de lo que ella hizo en este caso. Entonces estaban tratando de desacreditar a ella para decir que a lo mejor ella tiene un poco de interés en cómo va a salir el caso. Pero ella no contestó así. Ella contestó que tiene pesadillas, que ella empezó a llorar, ella explicó que ella es negra, que su padre es negra, sus hermanos son negros y que ella siente culpabilidad por no haber ayudado a George Floyd. Entonces, para mí en este ejemplo, ella destruyó el defensor. Bueno, sobre el parte 2, si esto fue algo que tiene que ver con el veredicto, no sé, pero claro que fue un punto muy fuerte para la fiscalía. Y al final de cuentas en el juicio estamos pensando, buscando los puntos para persuadir al jurado que nosotros tenemos la razón en este caso. Y creo que lo que ella dijo en el contra hizo mucho daño al caso de la defensa. Muchas gracias. Y bueno, aquí, por aquí el doctor Contreras nos comparte alguna información sobre estos casos de la Corte Suprema de los Estados Unidos y por qué el dilema puede encontrarse en esos, por qué es tan difícil enjuiciar a estos agentes policiales. Vale la pena revisar todos estos casos y bueno, a veces les comento a mis alumnos sobre estos casos y me dicen que pues, solo están en inglés. Y pues ya el internet tiene esta habilidad, ahí le pones en español y traduce todo automáticamente, toda la página, así que pueden encontrar estos casos en español si gustan. Doctor Contreras. Estimada maestra Michelle, lo que sucede es que creo que el doctor Isaac de Paz por ahí quería cuestionarme sobre la inmunidad cualificada, qualified immunity, una doctrina constitucional creada por la Suprema Corte estadounidense, que ha servido en muchas ocasiones, como lo mencionaba también la profesora Rachel Carey, para que algunos agentes policíacos no puedan ser encontrados culpables, ¿no? Y hay insisto, una doctrina creada muy extraña, la verdad,
profesora Carey, el doctor Isaac de Paz y yo la intentamos analizar un poquito esta doctrina, incluso hasta los mismos doctrinarios estadounidenses, los mismos académicos, también encontré muchísima información controvertida que están a favor y en contra de Qualified Immunity, ¿no? Como se le denomina en Estados Unidos. Si pudiera, por favor, explicarnos un poquito, maestra Carey, más o menos cómo funciona lo de Qualified Immunity. Aquí, por ejemplo, yo les comparto Whitney Novak, una profesora, abogada también reconocida de Estados Unidos, dice que, bueno, esta es mi traducción, ¿verdad? Pero ella dice que la inmunidad calificada es una doctrina legal creada judicialmente que protege a los funcionarios gubernamentales al realizar deberes, discrecionalidades de responsabilidad civil en casos que involucran la privación de derechos constitucionales. Entonces, no sé, profesora Carey, si pudiera complementar un poquito para todos nosotros, ilustrarnos en ese sentido. Bueno, creo que el motivo por tener la inmunidad calificada es porque el sentido fue de que queremos que nuestros funcionarios tienen el espacio para hacer sus deberes, ¿no? De ejercer sus responsabilidades de su puesto. El problema, claro, es que no hemos aquí, y no sé por qué, pero no hemos distinguido entre lo que uno está haciendo para cumplir con su puesto y lo que la está pasando cuando uno rompe la ley y cruce esta línea, ¿no? Y no estamos hablando de eso y no sé por qué. Yo, en mi opinión, creo que hay dos cosas. Antes de los teléfonos celulares, cuando no había video de todo, fue una actitud en la policía de lealtad, ¿no? De no hablar en contra de otro policía. Entonces, nadie estaba diciendo lo que pasó. Ahora tenemos otras perspectivas porque hay gente que están grabando y ahora tienen que contestar a sus acciones. Y creo que en esto las cosas van a cambiar. Bueno, espero, no sé. Porque para mí sí, yo quiero tener a un funcionario que pueda hacer su puesto, pero no quiero un funcionario que puede hacer daño, causar daño, robar, matar, etcétera, a otras personas y decir, ay, no tengo culpabilidad porque estoy haciendo mi propio trabajo. Para mí no tiene ningún sentido. Doctor Contreras. Muchas gracias, la verdad, maestra Michelle y profesora Carey también, muchas gracias. Efectivamente, se nos hizo fascinante cuando el doctor Isaac de Paz y yo platicábamos sobre esto, sobre esta doctrina de inmunidad calificada y que sí existe, vuelvo a repetirle, y para todos los espectadores, toda la gente interesada en estos temas, ¿no? De derecho constitucional comparado, hay muchísimos precedentes de las COTUS, de la Supreme Court of the United States, y también muchísima doctrina, muchísimos artículos muy recientes, tanto a favor como en contra de la Qualified Immunity o inmunidad calificada. Así es que para que le echen un vistazo, estimados alumnos, estudiantes, estudiosos, amantes del derecho, a estos temas tan apasionantes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, aquí nos hacen un comentario que yo entiendo que es para el doctor Isaac de Paz. ¿Por qué los hechos delictivos del gobierno mexicano de diferentes tipos de corporaciones policíacas no tienen consecuencia alguna? Me imagino que es por el caso de Ayotzinapa. Bueno, primero solo un comentario previo a ya para cerrar lo de la Qualified Immunity. También en el seno de la SCOTUS, pues el debate ha sido muy intenso. La Justice Sonia Sotomayor la resumió diciendo, pues, es una doctrina de shoot first, think later. Así que primero dispara y luego casi luego averiguas, como coloquial o vulgarmente decimos en México. Así que bueno, hay muchos paralelismos. ¿Por qué los hechos de abusos de corporaciones quedan impunes o es difícil? Bueno, habría que diferenciar dos tipos de hechos, de acuerdo también a los
tipos de, digamos, de abusos. Los individuales, Ay, creo que estamos teniendo un problema de conexión. Perdimos. Ok. Bueno, entonces vamos a dejar en pausa esa pregunta y continuamos. Y por aquí, Victoria Ferrer, que es una estudiante mía también, tiene una pregunta muy interesante. Yo creo que dice, ¿de qué manera podemos encontrar una relación de apoyo mutuo entre los ciudadanos mexicanos y americanos para combatir la fuerza policial? O bueno, más bien el abuso de la fuerza policial. Y bueno, yo recuerdo, solo comentario, que Giuliani vino a México y dio en algún momento un curso para las fuerzas policíacas y cómo fueran más eficientes y le pagaron mucho dinero, ¿no? Entonces, ya no ha habido estos acercamientos. Obviamente, pues, Giuliani es una figura medio Y maestra. controversial, ¿no? De hecho, maestra, creo que se hizo una capacitación a fuerzas policiales en algún Sí, momento es cuando él correcto. terminó sus gestiones como, creo que era alcalde de Nueva York. Después de Sí, ser es alcalde de correcto. Nueva York, hizo sus niveles de criminalidad en la ciudad disminuyeron considerablemente. La práctica, el modus operandi, bueno, no lo sabemos del todo, de verdad, pero el señor tuvo mucho éxito en ese sentido, vaya. Perdón, no sé, ¿cómo podríamos tener de qué forma nos podríamos ayudar? Esa es la pregunta de Victoria. Bueno, si me permiten, Sí, maestra, claro, doctor. particularmente considero que las problemáticas, como yo lo decía brevemente en mi intervención, las problemáticas policiales tanto de Estados Unidos como de México son diferentes, ¿no? Son muy diferentes. Tenemos, curiosamente, sí, lato sensu, tenemos problemas, sí, de brutalidad policíaca, pero stricto sensu por diversas razones, como también lo establecía el profe Isaac de Paz, ¿no? Bueno, le cedo el uso de la palabra a maestra Michelle, al maestro Isaac. Gracias. Y justamente la semana pasada tuvimos una conferencia sobre el caso de México versus los productores de armas en Estados Unidos, ¿no? No sé si alguien tuvo oportunidad de asistir. Y bueno, en este caso en particular, México busca por métodos que la verdad son, ya revisé la demanda y es muy interesante el caso, pero es una forma de asignar la culpa de por qué violencia existe en México y las armas a Estados Unidos, a los productores de armas, pero especialmente es interesante ver cómo existe esta relación, ¿no? Entre ambos países y cómo, eh, aunque la raíz es distinta, el sistema es distinto, tenemos efectos similares. Maestro Carlos Ariel, ¿tú cómo piensas que podemos tener una relación de apoyo mutuo entre México y Estados Unidos? Nada más, Vicky ya se reconectó el doctor de Paz. No sé si sea prudente que le regresemos la voz para que pueda concluir su idea y ahorita con gusto podemos abordar esa pregunta. Por supuesto. A ver. gracias. Doctor, adelante. Una disculpa por ahí la falta de conexión. Pues decía que, respondiendo a la pregunta de por qué es difícil o por qué casi no se puede castigar a los perpetradores que son miembros de corporaciones policíacas, en los problemas macro, digamos, es porque hay una complicidad institucional, una protección vertical, o sea, de arriba hacia abajo, hacia quienes participan en esos hechos, ¿no? El caso de Ayotzinapa, caso de las masacres, caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco. Es decir, hay un ambiente, un entorno de impunidad.
tanto hacia abajo como hacia arriba, como un poco parecido a lo que decía la profesora Kerry, que hay complicidad, o sea, hay pactos de impunidad entre distintos niveles, no solo policíacos, sino políticos. Ese es el mayor problema, digamos, que se intenta combatir, ¿no? Y luego, como hay órdenes jurisdiccionales distintos, o sea, local y federal, pues ahí es en donde es mucho más difícil, porque en lo federal podemos confiar, pero en lo local, pues no mucho. Y bueno, con eso concluiría, porque de lo individual ya había dicho que sí se logran condenas, pero persisten los patrones. O sea, las condenas no tienen ningún efecto como ejemplar o un efecto que suprima esas malas prácticas. Prácticamente no existe ese efecto. Y ya, bueno, con esto pueden ya continuar con la pregunta que estaban resolviendo. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, doctor. Maestro, ahora sí, regresamos contigo. Si nada, ¿puedes apoyar repitiéndome la pregunta para no perder el enfoque? Perdón, sí, ¿de qué manera podemos encontrar una relación de apoyo mutuo entre los ciudadanos mexicanos y americanos para combatir la violencia o el uso de la fuerza policial? Muy bien. Sí, es muy interesante esta pregunta. Creo que parte de lo que estaba diciendo de que el uso de la fuerza era una especie de mal necesario. O sea, hemos encontrado que pues, el Estado es quien se atribuyó ese rol de ser el gran guardián, otros que asume tareas de protección y seguridad, pues también ha sido el verdugo de la violación de los derechos humanos en muchos casos lamentables, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista social y del ciudadano se han desarrollado herramientas encaminadas a diferentes puntos, ¿no? Uno puede ser la protesta social, dos, el activismo, ¿sí? El buscar impulsar ideas, políticas, prácticas que el Estado adopte, quizá de manera más moderna, ahora con todo este tema de políticas públicas, donde es una manera de gobernar, donde el Estado ve la necesidad de acercarse al ciudadano, evaluar su contexto, pedirle opinión, pedirle posicionamiento y que al extraer ese sentimiento, pues lo incorpore a sus prácticas, ¿no? Que por cierto es algo complicado de hacer, ¿sí? O sea, es una operación que tiene un grado de complejidad bastante interesante. Entonces, ahí pudieran haber tres puntos, ¿no? Ahora, apoyo mutuo, como pensando en una región transfronteriza, pues ahí lo veo un poco complicado por varios puntos, ¿no? Uno, yo entiendo que las policías mexicanas y estadounidenses pueden tener convenios de colaboración, pero son más que nada para un trabajo internacional. Es decir, México está buscando criminales que se fueron a Estados Unidos. Ayúdame a capturarlos, leyes de extradición, cosas ahí, ¿no? Pero a nivel ciudadano, dices, bueno, pues ciudadanos de México, ciudadanos de Estados Unidos, la frontera más transitada del mundo, pues ahí más que nada creo que las tareas que habrían de hacer son cooperación social, de estarnos intercambiando ya sea criterios, experiencias, o estar impulsando, quizá por ser una región transfronteriza importante, en algunos puntos la homologación de criterios, ¿no? O sea, me viene a la mente algo bien sencillo, pero ahí es donde podemos ver que tenemos dos realidades bien distintas. Veamos nosotros la disciplina de reglas de conducción. Nos gusta estar en Tijuana y no nos ponemos ni el cinturón de seguridad. Cruzamos Estados Unidos y cinturón, no tiro basuras. O sea, es como, percibo como dos mentalidades. Creo que ese puede ser un área de oportunidad. Construir una misma mentalidad. Si cumplo aquí ciertas normas, esas normas tienen una razón de ser.
bueno, ¿por qué no las cumplo acá? No, más que soy un ciudadano que tiene una experiencia binacional común de cruzar todos los días, de tener familia. Por ahí puede ser, pero bueno, hasta ahí dejo mi intervención de esta pregunta. Bueno, muchas gracias. Sé que quedaron algunas preguntas. Nos las llevamos y trataremos de trabajar en ello para siguientes temas. Y bueno, yo solamente me gustaría cerrar esa es la razón de por qué estos temas los estamos poniendo sobre la mesa, porque en temas como el de la inmunidad calificada podemos ver herramientas legales interesantes que a lo mejor nosotros no aplicamos aquí en México, pero que se aplican en Estados Unidos y que tenemos que ver cómo funcionan y si funcionan, y cuáles son los efectos que estas resoluciones tienen en Estados Unidos. Obviamente somos dos sistemas distintos que convivimos en un mismo espacio y tiempo y que tenemos problemáticas similares, pero que al mismo tiempo creo que tenemos sistemas legales que están en constante evolución porque correspondemos a comunidades que cambian y últimamente la verdad es que los cambios han estado muy interesantes en ambos sistemas, ¿sí? Y que podemos ver esos cambios en estas resoluciones, en estas herramientas legales. Entonces, yo les agradezco a todos por ser tan participativos, a todos los asistentes. Nos vemos en nuestro siguiente webinar, que es la próxima semana. Muchas gracias a Rachel Carey, a todos en Cal Western por su apoyo, por estar aquí con nosotros y por permitirnos esta conversación. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós. Gracias a Dios.